Y le dijo a Timoteo: tú pues sufre como fiel soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se embaraza en las cosas de este mundo. El apóstol Pablo, aconsejando a Timoteo, porque lo llegó a amar tanto como su hijo, no era su hijo genético porque él no tuvo hijos, pero sí era su hijo espiritual. Y lo amaba. Y deseaba que fuera un gran hombre, un gran maestro. Y le puso unas condiciones, le dijo qué tenía que hacer para lograrlo. Dentro de ello le dijo que tenía que sufrir. Porque el que no aguanta sufrir, hermanos, el que cree que la vida cristiana es un jardín de rosas que no tienen espinas, porque si hablamos de rosas, pues vamos a toparnos que las rosas sí tienen espinas. Pero habemos algunos que creemos que al llegar al Evangelio y convertirnos en obreros, nuestra vida va a ser una vida que no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna cosa, no va a tener ninguna necesidad, no va a tener absolutamente nada. Creo que equivocamos nuestro pensamiento con ello. Y el apóstol Pablo a Timoteo, que es el que me encanta cómo lo aconseja, él le dice muchas cosas hermosas. Dentro de ellas también le dice que tiene que ser un obrero preparado, que traza bien la palabra de verdad, que sabe hacerlo. ¿Y qué necesitamos de nuestros obreros en la iglesia, mis hermanos? Que sepan trazar la palabra de verdad, hacerlo como debe ser, hermanos. No con esto de que y a veces a nosotros se nos da por muy elocuentes. Y cuando queremos ser muy elocuentes nos equivocamos. Es mejor que tratemos de ser humildes, dejándonos guiar por el Espíritu de Dios. Y Él nos va a dar lo que realmente nosotros necesitamos ser. Si nos dejamos guiar por Dios es totalmente diferente, hermanos. Yo quiero contarles dentro de mis experiencias que usaba unos bosquejos como de este tamaño, donde hablaba de todo, de hermenéutica, de homilética, y de esto y del otro, y de aquí y de allá, y de todo eso. Pero cuando llegaba frente a la congregación, solo dejaba que el Espíritu Dios me guiara. Y ese papel se quedaba a un lado. Y el Señor me había puesto que citara tan solo 2 versículos. Y eran suficientes para hacer comprender a la iglesia el amor que le tenemos que tener al Señor. Y el sacrificio que a veces hay que hacer por ese amor a la obra. El dejar a la familia no es una cosa sencilla, hermanos. No es fácil. Es un sufrimiento. Yo me imagino a los que dejaron su familia y se vinieron de Guatemala para acá, para este lugar, y dejaron la familia, ni quiero pensarlo siquiera. Porque a mí se me hace tan difícil dejarlos por un mes. Tan difícil eso. Yo les contaba a algunos que yo tengo un niño de 8 años. Ese niño de 8 años me dice: llévate este muñequito. Y lo metió en la maleta, hermanos, en la maleta que yo traía, y ahí lo fue a meter. Llévate este muñequito. Ese representa que yo ando contigo. Wow. Mi hijo quiere andar conmigo, hermanos. No es fácil. No es fácil decir, bueno, no lo vas a poder hacer, sino que pues tengo que dejarte. Entonces tenemos que pensar, hermanos, que la obra del Señor nos necesita. Yo dije que el Señor nos necesitaba.
Por eso se habla que la mies es mucha y los obreros son pocos. Porque el Señor tiene necesidad de nosotros, hermanos. Tiene necesidad. ¿Y saben por qué? Él hubiera podido hacer cosas grandes, inolvidables, si hubiera hecho un solo, en los 3 años y medio que Él estuvo sobre la tierra, hubiera podido cubrir la tierra, si hubiera sido Dios. Pero era hombre. Y entonces, como hombre, no le dio tiempo terminar la obra. Entonces nos necesita, ¿para qué? Para terminar la obra, hermanos. Para terminar la obra que Él no terminó como hombre. Como Dios lo hubiera terminado inmediatamente. Pero como hombre no, porque tenía que moverse, tenía que caminar, tenía que sudar, tenía que sentir necesidad, tenía que hasta llorar. Y oro por lo que usted quiera. Pero también sufrió, hermanos. Y también se enfrentó a los grandes líderes de esa ocasión, teniendo apenas 12 años el maestro. Y discutió con ellos, dice la palabra. Entonces, todo eso, hermanos, nos tiene que hacer pensar. No hemos sido llamados por gusto. No hemos sido escogidos por gusto. Hemos sido escogidos y llamados para cumplir una misión muy grande, hermanos. Y la misión muy grande es el pensamiento de Dios, el Padre, que Él dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y cómo va a ser eso? Pues con el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Pero tenemos que comprometernos ahora. No dejemos para mañana, dice la palabra, lo que podemos hacer hoy. Y no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. No nos olvidemos que el pecado no solo es hacer, sino el pecado también es dejar de hacer. Así dice Santiago, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Usted qué cree? ¿Que hablarle del Evangelio a las personas es bueno, sí o no? Creo que sí. Hay que pensar que sí es bueno hablarle de las personas del Señor Jesucristo, del reino. Y si no lo hacemos, ¿qué está pasando con nosotros? Según Santiago estamos pecando, ¿verdad? Estamos dejando de hacer lo que sabemos hacer y que sabemos que hay que hacerlo. Y no lo hacemos, hermanos. Entonces, tenemos que pensarlo mejor. Y tomar decisiones tan drásticas como las que tomaron los discípulos de Jesús. Cuando Él los llamó, llegó, estaban en el mar pescando y les dijo a aquellos primeros dos hermanos: sigan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero no les ofreció nada, hermanos. Eso es lo que a mí siempre me ha impresionado. Difícilmente nosotros, si no supiéramos que vamos a obtener algo del Señor, difícilmente lo siguiéramos. Así pienso. Difícilmente lo siguiéramos. ¿Por qué lo voy a seguir si no tiene nada, no ha ofrecido nada? Entonces, ¿qué? ¿Para qué? Nosotros sí sabemos, ya porque está escrito. Pero en ese tiempo no estaba escrito. Entonces, hermanos, yo les insto en el amor del Señor que trabajemos unidos
Y los felicito, hermanos, realmente de todo corazón los felicito por esta reunión. Espero que no sea la última ni la primera, ojalá que no haya sido la primera, sino que ustedes ya han hecho otro montón de veces. Y si fue la primera, que no sea la última. Debemos convivir, hermanos. Debemos mostrarnos y platicar, porque en la plática viene la sabiduría y viene el conocimiento. Conversemos, hermanos. No es que seamos sabios, sino que queremos aprender los unos de los otros. Yo quiero aprender de usted cómo le ha hecho para vivir pues tantos años con su esposa. Porque yo apenas llevo ahorita 12 años, ¿verdad? Eso sí, con la última esposa. Con la primera viví 42 años. Hermanos, pero se necesita tener la guianza del Señor en todo momento, para que todo lo que nosotros hagamos represente una bendición para nuestra vida y para la vida de los que nos rodean. Dios nos ha puesto sobre el mundo para que seamos bendición al mundo, hermanos. Si han de recordar ustedes que Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué pasaría con la sal que se desvaneciera y que perdiera su sabor? ¿Qué sería? No es para nada. Entonces, ¿qué sirve que el Señor nos haya llamado para ser la sal de la tierra? ¿Y para qué sirve la sal, hermanos? Pues al menos en su punto esencial sirve para conservar. Si usted no le echa sal a la carne, luego se le va a enchuquecer, ¿verdad? Si le echa sal, le va a aguantar más tiempo, porque sirve para conservar. Y nosotros para eso hemos sido llamados, para la conservación de la humanidad. Porque yo les puedo decir que si no estuviéramos nosotros, quizá el Señor ya hubiera decidido destruir al mundo. Destruyó a Sodoma y a Gomorra porque no halló más que un justo. Si hubiera ido hallado más, porque aquel llegó hasta decirle: si 10 hay, vas a destruir aún habiendo 10. Y dijo el Señor: no, si hay 10, no. Así que, hermanos, nosotros tenemos una gran virtud, algo extraordinario que tenemos que cumplir. Ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo. Y dijo Jesús: una luz no se enciende y se mete debajo de un cajón para que no, sino que al contrario, se enciende y se pone en una parte alta para que alumbre a todos los que están en casa. Primero a los de casa y luego a los de afuera. Así que, hermanos míos, pues hemos podido hablar más. Mi experiencia en la obra, pues no creo que sea tan importante. Apenas llevo 53 años de estar como obrero en la iglesia. Creo que me falta mucho más todavía. Pero si el Señor me da 120 años de vida, voy a poder avanzar más. Pero eso es decisión del Señor. Entonces, lo que Él me ha permitido hacer, lo que Él me ha permitido ver, hermanos, es suficiente, creo. Y espero que alguno de ustedes, pues realmente, hermanos, tome las armas, y no solo uno, sino todos los que aquí estamos, digamos, presentes en esa milicia al que el Señor nos llamó. Como decía el hermano Mario, el general llama y los soldados van corriendo, y si no van corriendo ya saben lo que les espera, ¿verdad? No le amagan, ¿verdad? Eso sí,
No están con que no llegaste a tiempo y pobrecito, ¿eh? No llegaste a tiempo y te mereces castigo. Hermanos, nosotros creemos que el Dios que tenemos es un Dios muy grande. Muy, muy grande. Para terminar, quisiera contarles una anécdota de un padre y un hijo. Andaban en el campo, el padre y el hijo. Pasó un gran avión de los grandes. Y le dice el papá al hijo: hijo, mira el avión. ¿Cómo lo ves? Es pequeño, como de este tamaño es el avión, dice el hijo. Oh, sí está pequeño, ¿verdad? Sí. Al día siguiente lo llevó al aeropuerto del papá, y el avión que habían visto estaba parqueado y era de los más grandes que habían. Y le dijo el papá al hijo: ¿cómo ves el avión? Oh, es enorme, papá, es enorme ese avión. Es el mismo que viste ayer allá. Lo único que ayer lo viste muy lejos y ahora lo tienes cerca. Así es el Dios nuestro, hermanos. Cuando apenas lo divisamos así de lejos, vemos que es un Dios poderoso. Pero acerquémonos a Él y lo vamos a ver cuán grande es Él, como dice nuestro himno, ¿verdad? Cuán grande es Él. Grande en amor y grande en misericordia. Nos ama tanto, hermanos. Tanto, pero tanto. Que por eso nos tiene aquí. No está por casualidad usted aquí, ni yo menos, ¿verdad? Así que estamos porque el Señor tiene propósitos y objetivos para nosotros en nuestra vida. Hagámosle un poquito fáciles las cosas a Dios. Entreguemos nuestra voluntad y nuestro deseo, y el Señor nos va a usar para su honra y para su gloria. Hermanos, espero en el Señor que el Señor los bendiga grandemente. Y que pronto veamos una iglesia no como está, sino 300 veces mayor de lo que ahora es. ¿Por qué? Debido al trabajo que usted va a hacer a partir de hoy con el compromiso que tiene que tomar. El Señor les bendiga, mis hermanos. Les amo en el Señor. Pasen.